Que trabajan a nivel sensorial buscando desencadenar ya sea el primer mecanismo, ya sea el segundo mecanismo de control del dolor o el tercer mecanismo, ¿no? Son corrientes analgésicas. La mayor parte que hemos visto hasta ahora son corrientes analgésicas monofásicas, ¿sí? Vamos a seguir con las corrientes monofásicas, pero vamos a cambiar un poquito el fin de las mismas, ¿no? Ya no vamos a buscar corrientes que sean meramente sensoriales, que busquen desencadenar algún estímulo de tipo o alguna reacción de tipo sensorial, sino ahora vamos a ver corrientes de estimulación neuromuscular. ¿Sí? Cuando hablamos de corrientes de estimulación neuromuscular, nos estamos refiriendo a corrientes que pueden producir excitación. Entonces ya en su mente tienen que pensar ustedes que van a ser corrientes interrumpidas, ¿no? Porque hemos dicho que corrientes de flujo continuo, de flujo constante, no producen eso, ¿no? Entonces, dentro de las corrientes que generan estimulación neuromuscular, tenemos todas estas. Todas estas. Esta todavía no la vamos a ver, porque es una corriente bifásica, es de doble fase, básicamente así. Entonces, todavía no la vamos a ver porque estamos con monofásica, ¿no? Tipo TENS tampoco la vamos a ver todavía. ¿Por qué razón? Porque es igual una corriente bifásica, con un pequeño intervalo entre fase positiva y fase negativa. Todavía no la vamos a ver. ¿Okay? Las que sí vamos a ver son estas tres primeras. ¿No? ¿Por qué razón? Porque estas tres primeras son tres tipos de corrientes que se las utiliza dentro del campo de la fisioterapia cuando estamos frente a algún tipo de trastorno de la unidad motora. Cuando tenemos un trastorno de la unidad motora, utilizamos estas tres, ¿no? Estas tres nos van a servir para poder generar un proceso que se llama electrodiagnóstico, ¿okay? Un electrodiagnóstico rutinario. Acá vamos a poder determinar con estas dos cómo se encuentra esa unidad motora y cuál es el pronóstico a futuro que podamos dar. ¿Ven? Y esta otra nos va a servir para poder tratar ya una determinada alteración de la unidad motora. Entonces tenemos dos de diagnóstico y una de tratamiento. ¿Ven? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este tiempo. No sé si acabemos hoy día, pero vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. ¿Ya? Obviamente que esto ya es para su segunda evaluación junto con corrientes de dinámicas. Entonces, hablamos de estimulación neuromuscular, aquel procedimiento o aquellas corrientes que nos sirven para generar excitación de la unidad motora. ¿Sí? Cuando hablamos de excitación de la unidad motora, tenemos que hablar siempre de esto, ¿no? Dos denominativos que se utilizan mucho en fisioterapia. Uno que es la electroestimulación como tal, ¿sí? Que se lo abrevia muchas veces como EMS, ¿sí? Estimulación eléctrica muscular. ¿Sí? Cuando hablamos de estimulación eléctrica, nos referimos a el proceso por el cual nosotros vamos a abordar una patología neural, desde lo más leve hasta lo más severo. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de la neuropraxia o neuroapraxia? Es un trastorno, ¿verdad? Esta es una clasificación según Sidon, por si acaso, ¿no? Esta clasificación de las lesiones neurales es la más aceptada porque describe los trastornos que puede tener un nervio, ¿verdad? ¿Cuáles son las características, chicos, de la neuroapraxia o neuropraxia? Se escribe así, ¿no? Neuropraxia o neuroapraxia. Cualquiera de los dos es diferente, se acepta. Características. Ya hemos dicho de lo más leve a lo más severo. Neuro significa nervio. ¿Bueno? Apraxia o praxia. Praxia, ¿qué significa? O apraxia, el término a es sin, ¿verdad? Sin. Praxia, sin función. De ahí viene el término neuroapraxia. Significa un trastorno meramente funcional. El nervio no funciona como tal. Hay una disfunción. ¿Bueno? Cuando hablamos de una neuroapraxia, no hablamos de una alteración anatómica,
¿sí? Pero sí podemos mencionar que hay una alteración funcional. Ejemplo claro de una neuropraxia es cuando ustedes duermen sobre un brazo y se levantan y el brazo está adormecido, funcionando mal. Eso es una neuropraxia, una disfunción. No hay un daño anatómico, pero sí hay una disfunción. ¿Sí? Eso significa neuropraxia. Es lo más leve que puede tener una estructura neural. ¿Sí? ¿Cómo creen que será la recuperación en el caso de la neuropraxia? ¿Será al 100% o será parcialmente la recuperación? ¿Parcialmente? No, podría ser al 100% porque solamente la función no está cambiando la estructura. Una recuperación siempre al 100%. ¿Cuánto tiempo tardará en recuperar? Vamos a ponerle aquí para que nos acordemos, ¿ya? Entonces la R de recuperación al 100%. Para que se acuerden. ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse? Esto va a ser bien relativo, ¿no? De acuerdo al grado de disfunción. Pero hay un promedio, hay un tiempo de espera. ¿Cuánto creen? ¿Un mes? Puede ser un mes, como máximo un mes. 2 semanas. 2 semanas, un mes, pues, de acuerdo, es pues bien relativo, les digo, ¿no? Pero pongámosle un mes. Ese es el tiempo en el cual tiene que recuperar. ¿Sí? Vamos a poner recuperación 30 días. 100%. Puede ser también considerado como una neuropraxia, por ejemplo, una mano caída, ¿no? Un sujeto que dice, mire doctor, yo no me he cortado, no me he golpeado nada, pero sí recuerdo que me he dormido con la mano colgando, ¿no? El síndrome de viernes por la noche. Usted sabe, ¿no? Borrachitos. Su brazo aquí y su mano caída, es el síndrome de viernes por la noche. O el síndrome de recién casado, ¿se acuerdan, no? ¿Han visto el síndrome de recién casado? Se casan recién, ay amor, abrazados duermen, y al día siguiente caído porque está dormido sobre el radial, ¿no? Entonces esos son los trastornos que se puede dar. Ahí no hay un daño anatómico, pero sí hay un daño funcional. Eso más o menos tiene que recuperarse en 30 días. Y la recuperación debería ser al 100%. Puede tener una recuperación espontánea sin tratamiento, puede haber, pero también puede haber un tratamiento, ¿no? O sea, se le puede dar algunos fármacos, se le puede hacer electroestimulación, cualquier cosa, va a recuperar. Tiempo aproximado. Vámonos con el siguiente, axonotmesis. ¿Qué les dice el término axonotmesis? Primero, axón. ¿Qué es el axón para ustedes? Una parte de la neurona podría ser el cuerpo de la neurona. Ya. El axón está formado por la mielina, ¿verdad? ¿Será el componente propio de la neurona? ¿Es un componente propio o es un accesorio de la neurona? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es un componente propio? ¿Y por qué hay neuronas que son amielínicas? Como accesorio. Es un accesorio, es como así de nosotros, ¿no? A ver, ¿mi ropa es parte de mi cuerpo? No. Es un accesorio que puedo tenerlo o no, ¿verdad? Puedo tenerlo o no. Entonces el axón como tal no es parte de la neurona. Sí cumple una función de facilitar la transmisión, etc., pero no es considerado parte del neuroeje. Ese es el término. No es considerado parte del neuroeje. ¿Sí? Cuando se habla del neuroeje, estamos hablando como si fuera de mí, mi cuerpo. ¿Sí? Neuroeje es la parte de la estructura propia de la neurona. ¿Sí? Es un accesorio el axón, ¿no? Y mesis significa daño, trastorno. Eso significa mesis. ¿Sí? Aquí hay un daño anatómico de un accesorio de la neurona, en este caso del axón. ¿Qué otro accesorio más tendrá la neurona, parte del axón? Cuando hablamos de axón tenemos que hablar de los oligodendrocitos, ¿verdad? Son parte de nosotros.
son accesorios. Siempre que hay una neurona está ahí un accesorio. Ahí están los oligodendrocitos. ¿Quiénes más están? Como accesorio. Ustedes lo han conocido como el tejido de sostén. Se llama tejido de sostén. La neuroglía. ¿No? La neuroglía. El término neuroglía es como hablar de un conjunto de elementos que apoya la función de una neurona. Es como si yo llego acá, pero yo no puedo defenderme porque no tengo esa capacidad, no puedo asearme porque no puedo limpiarme solito. Entonces tengo 3 apoyos acá, 1, 2, 3. Ya los 3 se van a llamar tejido de sostén, porque ella se encargará de alimentarme, ella se encargará de nutrirme y ella se encargará de curarme si es que alguien me hace daño. Tejido de sostén. ¿Sí? Eso se llama la neuroglía. Ellas son las neuroglía. 3 elementos. La que se encarga de nutrirme, astrocito. Está como un asteroide girando alrededor de la neurona. Astrocito. Ella me va a nutrir. Si yo me daño, si alguien me daña, tengo que cicatrizar. Oligodendrocito. Oligodendroglía. ¿Sí? Pues ella se encarga de suturarme, curarme. ¿No? Y tenemos el último que sería las células de Schumann, ¿verdad? Entonces yo tengo 3 elementos. Cuando el daño se produce en ella, cualquiera de esos, eso es una... Porque se está dañando los accesorios de la neurona. Yo no. Como neurona sigo intacto. Pero se está dañando mis accesorios. ¿Sí? Hay enfermedades desmielinizantes. ¿A quién dañará? ¿A quién produce la mielina? A los oligodendrocitos. ¿Sí? Las enfermedades como el Guillain-Barré, las enfermedades como las polineuropatías desmielinizantes, como la esclerosis múltiple, afectan al oligodendrocito. Ocurre que su compañera que se encarga de protegerme, el astrocito, se encarga de protegerme, se vuelve loca. Un trastorno genético y ella empieza a atacarle a ella. Y eso es una enfermedad genética, una enfermedad autoinmune, dice, porque ella misma va a atacar a su propia compañera, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces ella se va a dañar. Eso se considera como una axonotmesis, porque está dañando la estructura que me ayuda, nada más, ¿no? ¿Habrá recuperación? ¿Podré funcionar yo correctamente? Al 100% no, porque ya es un daño en la estructura, digamos. Parte de la estructura que está muy cercana a al neuroeje, ¿verdad? No es al 100%. ¿Cuánto por ciento le ponemos? Igual va a ser relativo, pero le pongamos 70. ¿Sí? La recuperación casi siempre es al 70, 60-70% de las capacidades, pero siempre va a haber secuelas. Un Guillain-Barré, por ejemplo, nunca va a recuperar 100%. Una esclerosis múltiple tampoco va a recuperar 100%. Una enfermedad vírica como el herpes simple, el herpes zóster, nunca recupera al 100%, siempre deja secuelas. Siempre va a haber más secuelas ahí. Tiempo de recuperación. De 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses. Bueno, el tiempo de espera es mayor. Aquí ya no hablamos de días, ¿no? O ya no hablamos de semanas, porque aquí le hemos puesto días. Le ponemos semanas, ¿sí? Para que no nos equivoquemos. 4 semanas. Caso de la axonotmesis ya estamos hablando de meses, ¿sí? De 3 a 6 meses. ¿Sí? ¿Aquí necesita terapia o no? ¿Sí? Aquí no hay recuperación espontánea, no hay recuperación simple. Ya necesita farmacoterapia, electroestimulación, ya necesita más apoyo. ¿Sí? Vámonos con lo más severo. Neuromexis. Daño anatómico en la neurona. Este es un daño del neuroeje, ¿no? De la parte fundamental de la estructura. Aquí hay un daño anatómico.
mucho más severo, mucho más complejo. ¿Cuánto por ciento de recuperación? 20-30%. Bueno, o probablemente no hay recuperación. Muchas veces no hay más recuperación. O sea, el porcentaje de recuperación es menor. Tiempo de espera. ¿Un año? 12 meses. Un año. ¿Sí? ¿Habrá recuperación con procedimientos como la electroestimulación? ¿Cuál será? Del caso 10. ¿Cuál será el procedimiento para ver si es que se recupera en estos casos? La galvánica pulsátil. No, ese estaba aquí. Hemos dicho que ese, el tratamiento aquí estaría, ¿no? Aquí tendríamos un tratamiento, pero aquí habrá. Si hay un daño, una sección o un daño, una mesis del neuroeje, ¿no? Aquí lo que vamos a encontrar son las reparaciones neuronales quirúrgicas, microquirúrgicas, ¿no? Estos son los sujetos que entran a reparación a uniones neurales, ¿no? Entra el cirujano a unir el nervio y filamento por filamento va uniendo, ¿no? Aquí ya no, aquí fisioterapia ya no, ¿sí? Aquí tal vez entre la fisioterapia en la última etapa, donde ya hasta pasado los 12 meses de espera, ahí entra tal vez la fisioterapia a buscar que esto suba un poquito más del 20% al 25-80%, ¿no? Pero ya no, la fisioterapia no participa, ¿sí? Ya no es primordial, digamos, ¿no? La separación va a ser posterior. ¿Dónde entra la fisioterapia? Entra en estos dos casos. Aquí se vuelve fundamental la fisioterapia, ¿no? Ustedes pueden participar en estos dos casos, ¿eh? Como primera consulta pueden trabajar aquí ustedes en estas dos situaciones, pero para poder intervenir en una neuroapraxia o una axonomesis, tienen que estar seguros que sea neuroapraxia o axonomesis, porque por ahí están frente a una neuromasis. Entonces tienen que diferenciar uno del otro, ¿verdad? Y para eso precisamente es pues el electrodiagnóstico, para poder determinar si están frente a una lesión muy severa, ¿sí? O están frente a un proceso que se puede revertir. ¿Bueno? En caso de estar en esta situación, sería irresponsable, ¿no? Decirle, mire, yo le voy a atender y vamos a recuperar y esto va a mejorar, ¿verdad? El paciente les va a esperar. Va a seguir pagando sus sesiones durante el primer mes, segundo mes, tercer mes, pero, ojo, esto tiene su tiempo de caducidad, porque aquí dice cada mes. ¿Vale? Son 12 meses. Llega un momento en el cual el paciente te va a decir, mire doctor, ya estoy un año y esto no mejora. Su diagnóstico era malo, no estaban frente a esto ni a esto, estaban con esto, y lo correcto era derivarlo y decirle vaya donde su neurólogo, le hagan un estudio y bueno, y él verá cuál es la actitud que va a tomar, ¿no? Eso era lo responsable, porque retenerlo durante un buen tiempo y no conseguir resultados es un boomerang que para ustedes va a ser fuerte, no van a saber qué hacer ese momento, ¿eh? ¿Qué van a hacer? Va a disculpar, me he equivocado, te devolveré. Ya han hecho perder el tiempo, esa mano que estaba caída se va a quedar así para toda su vida. Ese pie que estaba tal vez caído se va a quedar así toda su vida. Ya le han dañado yo, si fuera el paciente, pues les meto juicio y les digo que me pague daños y perjuicios porque me está dañando la vida. Porque él me ha dicho que me iba a recuperar. ¿O no? Una cuestión de responsabilidad. Entonces ustedes hagan eso, ¿no? Siempre es mejor, lo primero es no generar daño en el paciente, ¿ya? Entonces nosotros intervenimos como primer elemento, primer elemento me refiero como primer contacto a que llega a nosotros y nosotros lo abordamos buscando la solución. Eso es primer contacto, ¿verdad? Muy bien, entonces en neuropraxis y axonomesis. Y para eso tenemos electroestimulación, ¿sí? El trabajo que se hace en unidades motoras sanas, sin trastorno, se llama electroestimulación, ¿sí? Que también se lo puede abreviar como esto, ¿no? Electroestimulación neuromuscular, ¿no? Y ustedes van a poder
encontrarse con otros denominativos. ¿Sí? Hay otros equipos que trabajan con otros denominativos, pero lo importante que tienen que saber ustedes es que cuando consiguen contracción muscular, buscan fortalecimiento muscular, eso se llama electrogimnasia, ¿no? Y se aplica solamente en músculos sanos. Cuando abordamos a un trastorno se llama electroestimulación. Si nosotros le añadimos a la electrogimnasia un componente externo que es la resistencia, ¿qué nombre recibirá? Porque aquí estamos hablando de contracción muscular con electricidad y eso es electrogimnasia, punto. Si le añadimos resistencia, pesitas, liguitas, lo que ustedes quieran, ¿qué nombre recibe? La electrogimnasia se llama terapia combinada. Estás combinando carga eléctrica más resistencia externa, terapia combinada, ¿no? Pero en los dos casos siempre va a ser en músculos sanos. De esto seguramente vamos a hablar cuando lleguemos a corrientes bifásicas, cuando hablemos de corrientes, el BMS, cuando hablemos de rusas, cuando hablemos de AUSI, cuando hablemos de interferenciales, vamos a hablar de todo esto, ¿sí? Porque hay que considerar varios parámetros aquí, ¿no? Hay que hablar de, en el gimnasio hablaremos seguramente de músculos básicos, ¿no? Hablaremos seguramente de músculos tónicos, cuáles son sus características, hablaremos seguramente de frecuencia de despolarización, hablaremos seguramente de propiedades eléctricas de cada uno de los dos y bueno, otro tema, mucho más complejo, ¿no? Pero esto cuando veamos corrientes bifásicas. ¿Por qué razón? Porque hemos dicho ya, y espero que se acuerden, que las corrientes monofásicas no son capaces de tetanizar fibra. Y el requisito para poder generar trabajo muscular y aumentar el trofismo de un músculo es que tetanicemos la fibra. Y eso solamente lo vamos a conseguir con corrientes bifásicas, ¿no? Pues nosotros nos quedamos acá con esto. ¿Duda, comentario acerca de trastornos? Entonces, aquí tienen ustedes algunas características de unidades motoras con patología y de unidades motoras sin patología, que sí son importantes analizarlas, ¿no? Por ejemplo, en trastornos, en unidades motoras, cuando les digo unidad motora, me estoy refiriendo a nervio y músculo. Esto es una unidad motora, la neurona y su músculo, ¿verdad? Esto ustedes lo han debido llevar ya, ¿no? Unidades motoras pequeñas, medianas y grandes, ¿no? ¿Se acuerdan? Chicos, ¿se acuerdan? Veo duda en sus ojos. ¿Han llevado? 3 tamaños, ¿ves? Unidad motora chiquita que genera fuerzas pequeñas también. Unidades motoras medianas que generan cargas medianas y unidades motoras grandes que generan también fuerzas grandes. Bueno, las primeras en reclutarse siempre van a ser por la ley del principio del tamaño, de chiquito a grande, las pequeñas, siempre las pequeñas. Por eso es que podemos hacer movimientos tan finos, si no podríamos hacer eso. ¿No? Esto lo dice Sherrington. Es una característica. Ok. Entonces, músculo de nevado. Se utiliza siempre corriente continua o pulsada. De preferencia, una pulsada para su estimulación. Siempre va a ser eso, ¿sí? En el caso del músculo inervado, o sea, la unidad motora sana, podemos generar los fenómenos de contracción de manera artificial utilizando corrientes bifásicas. ¿Sí? Muy bien. Músculo denervado tiene una duración de contracción similar al pulso que va a utilizar. ¿Qué significa eso? Que para poder generar una contracción muscular en una unidad motora con alteración, necesitamos
este mínimo de pulso, 10 milisegundos o más. No podemos trabajar con menores pulsos, ¿sí? Con 1 milisegundo, no podemos trabajar con 2 milisegundos, con 3 no podemos trabajar, no se va a excitar. Necesitamos 10 milisegundos. Y es importante esto de los pulsos, chicos, porque esto nos va a permitir ser selectivos en el momento de evaluar a un paciente. ¿Ya? ¿Me van a entender esto? Un poquito más claro. Acuérdense esto, 10 milisegundos como mínimo para poder generar contracción en una unidad motora con alteración. ¿Sí? En cambio, en este caso, en el músculo inervado se puede utilizar parámetros de duración de pulso menores, ¿sí? Y tampoco hay un orden de secuencia de activación. El orden de secuencia de activación puede estar presente o no, va a depender de la carga eléctrica que se utilice, ¿sí? Cuando hay alteración, esto es importante, la contracción muscular debe ser suave y progresiva. No puede ser brusca, no debe ser brusca, ¿sí? Debe ser progresiva, tanto en su inicio de contracción como en el final, ¿sí? Justo cuando hay alteración. En cambio aquí, en el músculo inervado, va a depender si estamos trabajando unidades motoras tipo 1 o tipo 2, ¿sí? ¿Cuál es la característica de una unidad motora tipo 1, por ejemplo? ¿Cómo se contrae una unidad motora tipo 1? ¿Qué es una unidad motora tipo 1? Ahí está, por ahí va. Ustedes les dan los rojas y blancas, ¿no? Sí. Las de tipo 1 no son Las del tipo 1 son las rojas, las del tipo 2 son las el rojo es lenta. es decir, las tónicas y las básicas. Ya. Son clasificaciones que nos han enseñado, ¿no? Hasta este momento nosotros habíamos visto que hay tipo 1, así, y las de tipo... Exacto, es el tipo 2, ¿verdad? Así. Y según esta clasificación, nosotros éramos seres que teníamos o bien unas fibras que duraban mucho tiempo contrayéndose, eran estas, o otras que eran explosivas, ¿no? Como la de mis ojos, ¿no? Porque se contraen rápido, son veloces, dos tipos nada más. Pero actualmente se sabe que también hay otras, ¿no? Que son una mezcla de las dos, ¿no? Y de ahí ya viene tipo 1, tipo 2, A, y tipo 2, B. ¿Vale? Ya ahí viene, porque se ha visto que es una mezcla. El común de la gente tiene este tipo. ¿No? Ahora, en el ser humano sabemos nosotros que tenemos una mezcla, ¿no? Todo músculo tiene los tres tipos, todos los músculos tienen. Ahora, esto se puede distribuir en porcentajes. Si hablamos del caso del cuádriceps, ¿sí? Y hablamos del vasto, a ver, del recto anterior, ¿sí? Listo, ¿qué opinan? ¿Tiene tipo 1? No. Le vamos a poner en porcentajes, le ponemos en porcentajes, chicos, de 0 a 100. ¿Cuánto por ciento de tipo 1? 5%, 15%. Ya le ponemos 15%, listo. Tipo 2. 25%, no, 30%. Ya, ¿cuánto va hasta ahí? 45. 45. ¿Y el restante? 65. ¿Cuánto sería? 45, ¿no? Sí, está bien. 55% tipo B, ¿no? ¿Qué significa esto? Que este músculo es predominantemente fásico, ¿verdad? Es predominante fásico. Este es un músculo que está preparado, está diseñado para generar explosión, para generar contracciones rápidas, bruscas, mas no está preparado para soportar cargas prolongadas. ¿O no? Eso es lo que nos dice esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también sabemos que los músculos fásicos son biarticulares. Los tónicos en su mayoría son monoarticulares. Y el recto anterior es biarticular, porque atraviesa cadera y atraviesa rodilla. ¿Vale?
Pues ahí estamos. Y ahí entendemos también por qué el recto anterior es uno de los que más se desgarra. Porque a diferencia del mismo cuádriceps en su vasto lateral, vamos a ponerle así, ¿sí? Aquí las cosas cambian. ¿Cuánto de porcentaje le ponemos a las de tipo 1? Igual un 20-15%. No. Un Lejos. Es inverso. sería al revés, 55. Aquí le ponemos 55. Allá. Aquí le ponemos, ya le ponemos 30 Y el otro 15. y el otro 15, ¿no ven? Yo veo esto, analizo esto y digo, pucha, no, el vasto lateral es un músculo diseñado para precisamente soportar cargas, es un músculo postural, es monoarticular, ¿no? Genera fuerza más que velocidad, ¿no ven? Pero me doy cuenta que este músculo como tal tiene los tres en uno, pero dividido en porcentajes, de acuerdo a la función. No se olviden ese principio que dice la acción hacia el músculo. Y debido a que el cuádriceps es un músculo postural, va a tener diferentes porcentajes de distribución. ¿Vale? Entonces ahí vamos a ver nosotros cómo se va activando con la corriente. Por ejemplo, simplemente les voy a poner esto porque hemos dicho que eso no lo vamos a tocar ahora. ¿Vale? Los músculos sanos. Y vamos a quedarnos con esto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le pongo a mi corriente bifásica una frecuencia de 30 hercios, ¿sí? Trabajo con esta frecuencia, seguramente se va a contraer este tipo de fibras. Si yo varío mi frecuencia y le pongo 130 hercios, seguramente se van a excitar más estas. ¿Vale? Si yo hago un trabajo prolongado por mucho tiempo con una gama de frecuencias de 130 hercios, seguramente, y le pongo, qué sé yo, al vasto lateral, este porcentaje va a cambiar, ya no va a ser 15, va a ir aumentando. En el lapso de un buen tiempo, seguramente esto cambiará. Y esto también va a ir cambiando, ¿verdad? Esto ya será seguramente 20%, así va a ir cambiando. Y eso es a lo que se refiere con plasticidad muscular. El músculo se adapta siempre a la situación, de acuerdo a la carga eléctrica con la cual se la excita. Eso es la plasticidad muscular. Es lo mismo que la plasticidad neural. Plasticidad neural es que puedes modificar la reacción, ¿no? Si tu lóbulo occipital o tu lóbulo parietal estaba diseñado para una acción, tú a través del trabajo neural puedes cambiar esa acción. Eso es plasticidad, es moldear. ¿Sí? Igual hay en el músculo. Pero se hace con las corrientes. Eso lo vamos a ver en electrogimnasia, ¿no? Pero acá nosotros estamos viendo que hay características importantes en las monofásicas, ¿no? Donde tenemos normas ya establecidas. Punto importante, siempre corriente pulsada. Segundo punto importante, duraciones de pulsos mayores a 10 milisegundos. ¿Sí? Y por último, como una regla, que la contracción en el caso de las lesiones tiene que ser lenta y progresiva. ¿Sí? Ahora, ojo con esto. Lenta y progresiva no significa que nosotros hagamos esto, ¿no? Lento y progresivo. No. Lento y progresivo significa, en el caso de la contracción, esto. Esta corriente, por ejemplo, ¿qué tipo de contracción nos va a dar? Esta corriente. Nos va a dar una contracción brusca. Súbita, fuerte. Excitación, despolarización rápida, contracción y repolarización también brusca. Eso se refiere. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a observar yo? ¡Pum! ¿Sí? Rápido, pum, pum, como un parpadeo. Así, ¿no? Versus este otro tipo de contracción. Esta no me va a dar lo mismo.
Si bien a primera vista voy a tener muy poca diferencia, ¿sí? Porque la primera va a ser así, rápida. La segunda va a ser así. Muy poca diferencia a ojo de buen cubero, ¿verdad? Porque estamos hablando de despolarizaciones en tiempos de milisegundos. Bueno, les digo esto porque a veces me decían, no, pero usted nos ha dicho que va a ser una contracción lenta y querían ver esto. Es como si yo... No es así. La excitación neuromuscular es ¡pum! Pero es tan rápido que es eso, ¿no? A eso se refiere con contracción lenta. Entonces ya de hecho ustedes tienen que darse cuenta y decir, entonces por esa norma, cuando hay lesiones nerviosas, no me sirve. Y sí me sirve. ¿Ven? Aquí tienen ustedes el neuroeje. Este es el neuroeje, ¿verdad? A esto le conocemos nosotros como el neuroeje, cuya función principal es la de conducir pulsos nerviosos, ¿no? El neuroeje como tal, sin las células de Schwann, sin la mielina, tendría una conducción de tipo continua, constante. Y esa conducción continua, constante, se daría por el fenómeno de despolarización del espacio intracelular al espacio extracelular, ¿no? Cuando una carga viene, genera una despolarización. ¿Qué significa eso? Del espacio intracelular, la carga que en estado pasivo era negativo, se va a convertir en positivo, ¿verdad? Y va a generar un fenómeno de conducción continua, ¿no? Constante. Es así básicamente, ¿no? Que va a ir avanzando poco a poco. Gracias a las células de Schwann, se presenta una impedancia acá. Le vamos a poner aquí una barrerita. Esto se polariza durante un tiempo de una manera y cuando la carga es suficientemente alta, esto salta, ¿no? Polariza esto de una determinada carga. Aquí se presenta otra célula de Schwann, ahí están los nódulos de Ranvier, aumenta la carga, pasa acá, polariza esta otra zona otra vez negativa, gracias al otro nódulo de Ranvier, salta, ¿no? Esto acelera el proceso, pero eso ya es un accesorio nada más, ¿no? En estado simple, el fenómeno de despolarización es este: pérdida de carga de un lugar, ganancia de carga en otro lugar y fenómeno de conducción, ¿sí? Esto es básicamente lo que pasa. Ahora, ¿cómo lo entendemos ya esquemáticamente? Esquemáticamente es esto, ¿no? Donde todo el fenómeno de despolarización y repolarización viene dada por el comportamiento de los iones de sodio y de potasio. Porque aquí ustedes vean, solamente hay sodio y solamente hay potasio. ¿Ven? Solamente hay sodio y solamente hay potasio. Entonces, tenemos nosotros diferentes valores de umbrales. Estado pasivo, ¿verdad? Menos 70 milivoltios. Este es el estado pasivo de la neurona. Cuando no hay contracción, cuando no hay un pulso de excitación. Menos 70. ¿Eh? Este es el estado más bajo de la conducción. Esto es cuando ustedes entran en sus sueños REM, cuando duermen, ¿eh? Cuando ustedes están fundidos en la cama, ¿verdad? Menos 90. Este es el estado más bajo, de mayor pasividad. Cuando ustedes se levantan, ahorita que están sentaditos sin hacer nada, si yo les tomo un valor, ¿sí?, a las neuronas, ustedes van a marcar esto, menos 70. ¿Por qué razón? Porque tienen un tono muscular. Su tono muscular es este. Este es el tono muscular, menos 70 milivoltios. Estado pasivo.
estado de semicontracción permanente, constante. ¿Sí? Si yo les digo, por ejemplo, póngase de pie. ¿Qué ha pasado con las neuronas que dan inervación a sus cuádriceps, a sus isquiotibiales? Ahora sí que sí. Han generado contracción. Para eso se han despolarizado y ahorita que se ha vuelto a sentar y no está haciendo nada, han vuelto a su tono normal y están en menos 70. ¿Vale? Hay un punto que se conoce como umbral puerta o umbral de no retorno. Estos, menos 55. ¿Qué significa? Estos menos 55 representan básicamente el voltaje en el cual sí o sí cuando se atraviesan los menos 55 va a haber contracción. Si está en menos 60, menos 65 puede frenarse la contracción, o sea, no va a haber, ¿sí? Pero cuando ya llega a menos 55 significa que es un umbral de no retorno y sí o sí va a haber contracción muscular, umbral puerta, ¿sí? Entendamos que estos menos 70, estos menos 90, estos menos 55, básicamente es el valor del espacio. ¿De qué espacio? ¿Intracelular o extracelular, chicos? Del espacio. ¿Cuál tiene carga negativa, pues, chicos? La célula. Esta es la célula, si lo vamos a dibujar. ¿Qué carga hay adentro? ¿Positiva o negativa? Negativa. ¿Y afuera hay? Positiva. Entonces, ¿de quién nos están hablando? Del espacio intracelular. ¿Qué significa? Que cuando estamos, por ejemplo, en menos 70, que es el estado pasivo, esto es así, ¿verdad? Cuando entra algo positivo aquí adentro, entonces esto va cayendo. ¿Sí? Vamos a suponer que le ponemos aquí 10, ¿sí? 10 milivoltios de ion positivo. ¿Cuál ion positivo conocen? No, hemos dicho que hay dos solamente que eran importantes. El ion sodio, ¿no ven? Ok, entran 10 de ion sodio. ¿Esto cuánto se va a volver? Perfecto, menos 60. Le vamos a meter 10 más. Ahora ya no de sodio, le meteremos de potasio. ¿Cuánto se ha vuelto? Menos 50. Aquí hemos pasado el umbral puerta. Sí o sí va a haber contracción. A eso se refiere. ¿Sí? Y la cantidad que vaya a ingresar va a depender de cuánto yo quiera hacer. Si yo quiero hacer esto, ¿cuánto creen que se haya despolarizado? ¿Hasta cuánto? ¿De aquí hasta cuánto? Hasta cero, ¿hasta cuánto? Miren, de aquí a aquí, ¿cuánto hay? Menos 55, aquí menos 25, ¿no ven? Aquí será menos 15, recordemos. ¿Sí? Así. Y así va. Para mover esto, ¿cuánto creen que ha generado ya? ¿Hasta cuánto creen que ha llegado? Aquí, más o menos, ¿no? ¿Cuánto será esto? 45. Ya, menos 40 le ponemos. En negativo, ¿verdad? Pero si yo quisiera hacer, ¿cuánto he bajado? Aquí. ¿Sí? Porque he reclutado más músculos. Ahí ponemos 25. Y si yo quisiera hacer mis pies más carga, ¿no? Pero siempre ha ido entrando más ion sodio, dependiendo de las necesidades que uno tenga. Va a ir despolarizando esto. ¿Ven? ¿Será que llegamos al valor positivo? Sí, cuando necesitamos mucho, ya llega a un punto en el cual esto tiene que alcanzar valores positivos, ya no va a ser negativo, porque aquí sigue siendo negativo, ¿no? Pero hay un momento en el cual hay tanta cantidad de ion sodio, de ion potasio aquí adentro, que esto ya no es negativo, sino se vuelve positivo y esto se volverá negativo, y eso se conoce como despolarización completa. Porque lo que era negativo se ha vuelto positivo. ¿Sí? Y ahí el cuerpo sí o sí va a pedir
que haya un fenómeno de repolarización, porque eso no se puede quedar así, tiene que volver a su estado normal, natural. Entonces tiene que volver esto, los iones con carga positiva tienen que volver a salir. Tienen que volver a salir porque esto tiene que volverse negativo otra vez, y a eso se llama repolarización. ¿Sí? Porque estamos viendo que está saliendo. ¿Sí? Tiene que salir. Fíjense las flechitas. Tiene que ver un fenómeno de repolarización. ¿Sí? Con el fin de darle un margen de tiempo a la unidad motora para que pueda haber una recaptación de ion calcio por las cisternas, va a darse este fenómeno, ¿no? Que es la hiperpolarización. Del valor normal de reposo nos hemos pasado un poquito más, ¿no? O sea, es una contracción. Pasado un poquito más y eso se llama hiperpolarización. O sea que esto no va a volver exactamente a menos 70, sino va a llegar a menos 85, en teoría dice menos 90 milivoltios, ¿no? Pero esto va a ser temporal. Esa hiperpolarización, esa energía extra que le estamos dando, esa energía extra, esos, ¿cuánto sería? De 70 a 90. 20. Esos 20 milivoltios que le estamos dando extra, ¿saben para qué es? ¿Para qué daríamos energía? Esos 20 milivoltios extra que se le ha dado allá dentro de la célula. ¿Con qué energía creen que va a trabajar el retículo endoplasmático rugoso? ¿Con qué energía va a trabajar la cisterna? ¿Con qué energía va a trabajar la mitocondria misma? Pues una fábrica que produce energía, pero necesita energía también. Con estos menos 20 milivoltios que se le ha dado extra, es que va a haber eso. La recaptación de calcio, otra vez para que los pies de la sarcómera, de la cisterna pueda volver a captar ese ion, para que se puedan cerrar las puertas, todo es energía. Con esos menos 20 milivoltios es que se va a llevar a cabo ese proceso. Una vez que se sintetiza el calcio, las puertitas se cierran, todo, desaparecen esos 20 milivoltios y se llega a un periodo refractario de descanso. Esa es la secuencia que tiene que ver, ¿no? Fisiológicamente es eso. ¿Sí? Todo esto, cuando hay un daño neuronal, ¿cómo estar en un paciente espástico? ¿Cómo creen que es esto? Cuando nos hablan, cuando les decía Conchari, por ejemplo, les habla de espasticidad, les habla de hipertonía. Hipertonía, ¿cómo está el tono? ¿Cómo están los valores de carga eléctrica? ¿Cuánto estará? Esto, ¿cómo estará? Este es el tono, ¿no? Hemos dicho que esto representa el tono. ¿Cómo está? ¿Está más abajo? Más ¿O está arriba, más arriba? más arriba. Está más arriba, ¿verdad? Básicamente, no sabemos cuánto, de acuerdo al grado de espasticidad, estará, pues, qué sé yo, 40 milivoltios, o menos 40 milivoltios tal vez, ¿no? Entonces aquí es súper facilito llegar a la despolarización. O sea, en una persona que tiene hipertonía, si la hipertonía también aumenta el umbral de la puerta o se mantiene. No, el umbral puerta está abajo, está en menos 55, el parámetro es este. Siempre, en todos los casos. Siempre. Vale. Por eso es que a estos sujetos tú no necesitas de ninguna carga para que se contraiga. Ya de por sí está pasando el umbral, por eso está así. Porque todo el tiempo está en esta parte, está arriba. No necesitas una carga. ¿Te das cuenta? En el otro caso, por ejemplo, es diferente, ¿no? En el paciente con lesionado medular, por ejemplo, ¿será que está en menos 70? No, está menos. Hipotónico. Ese es el hipotónico, el síndrome de Down. Hipotonía. Más abajo.
puede estar en 80, menos 80, ¿no? Y alcanzar el umbral puerta le cuesta más, ¿no? Generar esto le cuesta más, mucho más. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a encontrar aquí, Entonces cuando nosotros utilizamos cargas eléctricas para estimular a un paciente, lo que estamos buscando es generar esto. Esto es lo que estamos buscando generar. Y vamos a ver que esto está aberrado. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que en una unidad motora tenemos 3 tipos de fibras, ¿no? En esa misma unidad motora puede dañarse un tipo de fibra y puede ser que las otras 2 estén bien. O sea, tienes una coexistencia de unidades motoras sanas y unidades motoras dañadas. No sabemos cuánto se ha dañado, ni sabemos cuánto está bien. ¿Ven? Y hemos dicho algo importante, chicos. Hemos dicho que para las unidades motoras con alteración, ¿qué tipo de corriente era la buena? Era la que tenía igual ¿De ascenso? el ascenso más alto, o sea, Progresivo. Hemos dicho que para las unidades con alteración era con ascenso progresivo. Y para las unidades motoras sanas, ¿qué hemos dicho? Era el brusco. ¿No ven? Eso hemos dicho. Entonces, eso es lo que tiene que grabarse, chicos. ¿Sí? Grábense eso. Que cuando hay alteración de la unidad motora, está. Cuando no hay alteración de la unidad motora, está. Y se van a dar cuenta ustedes por qué ahora, por qué razón, cuando vean cómo es, por ejemplo, la rusa, que yo sé que lo han manejado en sus lotes, la rusa tiene esta forma. Electrogimnasia, unidad motora, sana. ¿Cómo es la Saucy? Igualito, más larga, pero sigue siendo recta. ¿Cómo es el BMS o las corrientes estimulantes tipo TENS? Misma, solamente que tiene un intervalo entre las 2 fases, pero siempre va a ser esta porque esta es la más indicada para sanas, para unidades motoras sanas. ¿Sí? En cambio, para las que tienen patología, son estas. Muy bien. Bueno, esto ya nos lo voy a explicar porque esto ya lo sé. Eso es más para el siguiente. Conclusión. Dice acá, en el caso de las unidades motoras, la secuencia de activación siempre va a ser ordenada. ¿A qué se refiere con secuencia de activación ordenada? Primero, unidades motoras pequeñas, tipo 1, luego tipo 2B, y luego tipo, 2A y luego 2B. ¿Sí? Siempre es ordenado por la ley del principio del tamaño, de chiquito a grande. Siempre va a ser eso. ¿Sí? El potencial de acción va a depender de la cantidad de cationes que tenga en el interior de la célula. ¿Qué son los cationes? ¿Hemos dicho? Aquí sí, recuerdo lo que les he hablado al inicio, que es un catión, que es un anión. ¿Un catión es un ion? Negativo. Negativo, sí, si digo negativo, el ánodo es positivo. Cationes. Ya, ¿y qué carga tenía el ion sodio? ¿Qué carga tenía el ion potasio? Entonces, por eso dice el potencial de acción. Potencial de acción es la contracción, la despolarización, repolarización y periodos refractarios. Va a depender de los cationes, porque hemos dicho que de quién depende que esté polarizado o despolarizada una célula, de la cantidad de iones que hay adentro. Bueno, eso es esto. Un desorden de conducción requiere la facilitación específica externa. O sea que cuando no hay una buena conducción, no hay un buen ingreso de iones de sodio, salida de iones de potasio, va a depender siempre de la estimulación eléctrica externa que nosotros podamos dar. Hay que reeducar eso. Bueno,
¿Qué más dice acá? La influencia externa debe cuidar parámetros de milivoltios y milisegundos, ¿no? Además de la frecuencia de activación. O sea, estos parámetros, chicos, son importantes para nosotros. Valores en milivoltios, valores en milisegundos que se pueda utilizar y frecuencia de activación. ¿Sí? Para poder estimular a una unidad motora por lesión, siempre tenemos que cuidar cuánto de frecuencia vamos a utilizar, tenemos que cuidar cuál es la duración de impulso, o sea, los milisegundos, y tenemos que ver cuál es la carga que le vamos a dar en miliamperios. ¿Sí? Recuerden ustedes que nosotros no podemos regular el voltaje, ¿no ven? Pero sí podemos regular la intensidad. Y la ley de Ohm nos recuerdan que hemos hablado de esto, que voltaje es igual a ¿no ven? Si bien yo no puedo modular esto porque mi equipo no me permite manejar el voltaje, sí puedo regular el amperaje. Entonces aquí me están diciendo, si tú quieres trabajar bien una unidad motora con alteración, cuida la intensidad con la que vas a trabajar, cuida la duración de pulso con la que vas a trabajar y cuida la frecuencia de activación. Esas tres cosas tienen que tener mucho cuidado ustedes. ¿Sí? Voltaje, o perdón, en este caso intensidad, miliamperios, milisegundos, porque es la duración de pulso, y la frecuencia de activación. Ahora yo les voy a enseñar cuáles son los parámetros. ¿Sí? Pero van a ver ustedes que esos tres cositas hay que tener cuidado. Descansito. Más.